Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me complace que estén conectados. De verdad, pues es un placer saludarlos y estar en estos momentos compartiendo estos espacios tan formativos, ¿no? De aula virtual. Casi pues no me he conectado porque, bueno, como les indiqué, me imagino que a ustedes les llegó por avisos y novedades, pues la nota, ¿no? Donde pues me tenía cierta preocupación con respecto a las actividades. Eh, Siguen utilizando el Código Penal que está derogado. La última reforma fue en el 2005. No están prestando atención a las actividades, al desarrollo de las mismas en cuanto a su contenido, su contexto. Ya en el nivel que están, y porque lo digo porque la mayoría de ustedes son profesionales, eh, yo no puedo admitir trabajos monográficos que estén solamente que sean copias y pegues de la web. No puedo permitir ensayos con copias y pegues de la web o de libros como tal. Tampoco puede, un ensayo no es copiar textualmente el artículo o la norma del Código Penal, porque no estamos haciendo nada. O sea, un ensayo son procesos de reflexión donde efectivamente ustedes van a estar al tanto sobre ese conocimiento en particular y van a hacer una interpretación sin salirse de la norma. Por eso se llaman ensayos y cada ensayo, pues los básicos, los ensayos de forma general, su lineamiento es que un ensayo debe tener dentro de su contenido introducción, desarrollo y conclusión y lógicamente las referencias bibliográficas, así como un pequeño subtítulo, pero los ensayos no llevan títulos ni subtítulos, son lineales. Y los párrafos no deben ser ni mínimo de 5 ni deben exceder de 10 líneas. ¿Por qué? Para una mayor comprensión del lector. Entonces he visto pues ensayos de verdad que a este nivel yo no puedo permitir. Sin embargo, bueno, trato de no ser tan ruda, por decirlo de una manera, en cuanto a la calificación y bueno, he colocado 50, 60. Sin embargo, eso es aplazado, ¿no? Vamos a ver al final la calificación de los que han sacado pues ese tipo de puntaje, si pues llegan a aprobar la materia. Y si no, pues tendrán que repetirla, porque independiente, como les dije, de la forma de que presenten todas las actividades, yo me fijo mucho en el contenido que presenten. Y pues, como les indiqué, no ha sido el mejor ni el más viable. También me he encontrado con trabajos repetidos. Los trabajos son individuales, no son grupales ni en equipo. Si yo hubiese dicho, vamos a hacer los trabajos en equipo, se los aceptaría, pero en ningún momento dije que los trabajos eran en equipo, las actividades son individuales, porque así es que se aprende y he notado cómo se han prestado entre ustedes mismos los trabajos y unos han sido muy, o sea, me he quedado sorprendida porque prácticamente todo es igual, ni siquiera han cambiado la estructura ni la forma. Entonces, eso tampoco, más cuando yo les indiqué a ustedes que están estudiando derecho y ustedes tienen que ser correctos en sus cosas, en todo, en su actuar, en su vida. Y no solamente porque estén estudiando derecho, sino porque esa es la línea del ser humano. El ser humano tiene que actuar de manera bien y honesta en todo lo que haga. ¿Okay? Bueno, ya viéndolos, pues llamado la atención un poquito, vamos a seguir con lo que es el tema como tal. Y es muy importante, bueno, yo repasar un poco de lo que es derecho penal general, porque he visto deficiencias en eso, en lo que es el contenido de derecho penal general, y bueno, pues tocando puntos de derecho penal especial, ¿no? En cuanto a la aplicación, hubo uno de los trabajos de la división de los tipos penales. Tipos penales es diferente a tipos de pena. Los tipos penales son hechos que encuadran en una norma que está tipificado, que es una norma penal, que encuadra, que es una adecuación de un hecho de la vida real, pero que como está en conflicto con la ley penal, por eso es un tipo penal, porque está tipificado
encuadra perfectamente, se adecúa perfectamente. Esa situación particular, antagónica y contradictoria por naturaleza, encuadra perfectamente en una norma penal. Por eso es un tipo penal. ¿Cuáles son los tipos penales básicos? Los establecidos en la norma sustantiva penal por excelencia. ¿Cuál es la norma sustantiva penal por excelencia venezolana? El Código Penal venezolano con su última reforma del 2005. Esos son los tipos penales. Si yo dijera tipos de pena, nos iríamos al Código Penal, pero desde el artículo 8, que habla de las penas. Las penas es la última forma de aplicación de todo el área procedimental, porque para llegar a la aplicación de una pena es porque efectivamente se declaró la responsabilidad penal o la culpabilidad de una persona, ¿verdad? Y al haberse declarado la responsabilidad penal o la culpabilidad, pues hay que condenarlo, se le impone una pena. Y esa pena lleva tanto penas corporales y penas accesorias. Esos son los tipos de pena que difiere de los tipos penales. Pero como no leen la planificación y no leen bien el plan de evaluación, pues lo hacen rápidamente y no se dan cuenta de lo que están diciendo. Cuando yo digo tipos penales según el Código Penal, libros del Código Penal, es netamente la norma sustantiva penal por excelencia, Código Penal venezolano. Si yo le dijera, clasifíqueme los tipos penales a nivel doctrinario, usted sí ahí sí me va a hablar de los delitos complejos, de los delitos simples, de los delitos permanentes, de los semipermanentes, de los transitorios, de los pluriofensivos. Bueno, son más de 30 tipos penales a nivel doctrinario. Pero yo le especificaría, y esos tipos penales a nivel doctrinario los tuvieron que ver ustedes en Derecho Penal General, que fue la parte penal 1, derecho penal 1, que es el penal general. Por eso penal especial no le iba a pedir la división de los tipos penales a nivel doctrinario, porque es como repetir penal 1, a menos que no lo hayan visto y se hayan confundido. Pero también tienen que ser en derecho. Nosotros somos muy concisos y claros en lo que pedimos, no divagamos. Y cuando yo digo tipos penales, división según el Código Penal, libros del Código, es la norma sustantiva penal por excelencia. No sé por qué se van para otro lado. Y no sé, y son varios de ustedes los que han incurrido en ese error. Y en cuanto a las penas también, me hacen la clasificación de las penas, cuando yo no le estoy pidiendo clasificación de las penas, sino clasificación de los tipos penales según el código. Ojo con eso. Cuando hablamos de penas, bueno, es necesario repasar inclusive el artículo 1 del Código Penal y tengan en sus manos el código que dice así: nadie podrá ser castigado por un hecho que no esté expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas. El artículo 1 es fundamental para el desarrollo de la parte penal especial. Primero porque atañe lo que es el principio de legalidad. Nadie puede ser condenado ni por un delito, por una falta que no está expresamente contemplado en la norma. Y no necesariamente la norma sustantiva, ¿no? En esta penal por excelencia, sino acuérdense que también existen leyes especiales y leyes orgánicas que encuadran hechos en tipos penales. Eso por un lado. Y cuando habla que los hechos punibles, que es como el sinónimo de delitos, se dividen en delitos y faltas. ¿Y qué es delito? Lo que hablábamos en las clases anteriores y lo que inclusive está proyectado en las clases ya pregrabadas, que delito es todo acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una sanción penal o con una pena. Eso es lo que es delito a nivel jurídico. A veces yo pregunto delito, sí es una acción, es algo contrario a la ley, pero el verdadero significado jurídico de lo que es el delito es el que dice eso y que convergen los elementos del delito positivos que inmersamente o subrepticiamente llevan a los elementos negativos, que es un acto típicamente antijurídico
culpable e imputable un hombre y castigado con una ley penal. Eso es lo que es el delito. Y la falta es establecida. ¿Cómo está dividido el Código Penal? Está dividido en 3 libros. El primer libro habla de todas las disposiciones generales, lo que es las penas, el principio de legalidad, o sea, todo lo macro de la ley penal. El libro segundo es la tipificación, es las diversas especies del delito según la norma sustantiva penal por excelencia, Código Penal venezolano. Y el tercer libro, las faltas. ¿Qué es lo que yo busqué y quiero que ustedes que manejan el Código Penal? Que si yo digo, ¿de dónde el homicidio? Ustedes puedan establecer que el homicidio está en el 405, de 400 algo y algo, que las lesiones están del 413, que los delitos de orden público, fe pública, 200, 300 y algo. Que tengan más o menos esa mapa mental en sus mentes, en sus cabezas, y que puedan adecuar y que decir, sí, efectivamente el Código Penal está dividido en 3 libros. La primera es las penas, toda la macro de la ley penal, el segundo, división de los tipos penales, y la tercera, faltas. Eso es parte del derecho penal especial. ¿Cuáles son las clases de penas? Las penas se dividen principalmente en corporales y no corporales. Las penas corporales, ¿cuáles son? Están tipificadas en el artículo 9 y hablamos de presidio, prisión, arresto, relegación, confinamiento, expulsión. Las penas no corporales, la sujeción a la vigilancia de la autoridad pública, la interdicción civil, la inhabilitación política, la inhabilitación para ejercer alguna profesión, la destitución del empleo, la suspensión del mismo, multa, caución de no ofender o dañar, amonestación o procedimiento, pérdida de los instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible, pago de las costas procesales. Esas no son las penas no corporales. Las penas se dividen en principales y accesorias. Las principales, dice el artículo 11, las principales son las que la ley aplica directamente al castigo al delito, y son accesorias las que atrae directamente como consecuencia de la aplicación principal. ¿Cuál es la pena principal? Por decir, la presidio, 8 años de presidio. Esa es la pena principal como corporal, pero impuesta. ¿Cuál es la accesoria? Que como producto del presidio, supongamos, o de la prisión, conlleva una inhabilitación política o una interdicción civil o una destitución del empleo o a una multa y demás. Por eso se llaman accesorias de la principal. Y eso son las penas. Eso está contemplado del artículo 8 en adelante. ¿Okay? Bueno, ya teniendo claro eso, seguimos con la parte de los delitos contra las personas que habíamos quedado en la clase pasada. Pero antes de iniciar con los delitos contra las personas, hablemos un poquito de lo que es las formas inacabadas y las participaciones accesorias, que eso es parte del derecho penal especial. ¿Cuáles son las formas inacabadas del delito? La tentativa y la frustración. Esas son las formas inacabadas en la comisión del delito. ¿Y por qué son inacabadas? Porque no llega una consumación completa o eficaz y eficiente del delito. Por eso se llaman formas inacabadas de la comisión del delito. ¿Cuáles son? Tentativa y frustración. La tentativa y la frustración están en el artículo 80, 81 y el 82 que habla de la rebaja. Vamos a leer rapidito lo que dice el artículo 80. Son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa del delito y el delito frustrado. Lógicamente, como formas inacabadas en la comisión del delito, son igualmente punibles y castigados, pero son inacabadas y pues hay atenuantes en el momento de la aplicación de la pena. Hay tentativa cuando con el objeto de cometer un delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo por causas independientes de su voluntad. Hay delito frustrado cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que es necesario para consumarlo y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias independientes a voluntad. Esas son las formas inacabadas en la comisión de hechos delictivos, que a veces las tienden a confundir con las participaciones accesorias. ¿Cuáles son las participaciones accesorias en la comisión del delito? La autoría, la complicidad, eso más que todo, facilitadores,
¿Cuáles son? Por lo menos están desde el artículo 83 al artículo 85. Vamos a leer rapidito el 83. Dice, cuando varias personas concurren en la ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente al hecho perpetrado. En la misma pena incurre el que ha determinado a otro a cometer el hecho. Esas son formas de participación accesoria y se dividen en autoría, complicidad, cooperación inmediata, facilitadores. El artículo 84, allí habla de las facilitadores en el delito. Dice así, incurren la pena correspondiente al respectivo hecho punible, rebajada por mitad, los que hayan participado en cualquiera de los siguientes modos. Por eso son formas de participación accesoria. Excitando o reforzando la resolución de perpetrarlo, prometiendo asistencia y ayuda para después de cometerlo, dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo, facilitando la perpetración del hecho, prestando asistencia o auxilio para que se realice antes de su ejecución o durante ella. La disminución de pena prevista en este artículo no tiene lugar respecto al que se encontrará en alguno de los casos especificados cuando sin su concurso no se hubiese realizado el hecho. ¿Qué significa eso? Que efectivamente en el momento de la comisión de un hecho delictivo, si hay varias personas en la comisión del mismo, pues hay que individualizar la conducta de cada uno. Por eso es muy importante el manejo de las actas policiales, que estas actas policiales, desde el momento que se coloque la fecha y la hora de la aprehensión, cuando el funcionario policial narra la forma como hizo su aprehensión, debe individualizar cada conducta de los implicados en ese hecho. Si fueron 2 o 3, supongamos Pedro Pérez, que se identificó como tal bajo el número cédula tal, que estaba vestido con un suéter marrón, un pantalón azul, una camisa blanca, con botas negras, de cabello negro, de estatura aproximada a unos 60 metros de altura, con un lunar en el pómulo izquierdo, el pómulo derecho, con las cejas constreñidas, todo eso. Ejecutó o fue señalado por la víctima como el que ejecutó el robo con más agresividad porque era él el que tenía el arma de fuego, quien la amenazó y lo despojó de sus pertenencias. Mientras que Marlon Brandon, por decir, quien vestía de tal y de tal manera, era el que lo estaba esperando fuera de las adyacencias de la casa con un vehículo blanco, modelo taxi, marca Daewoo, qué sé yo, todo eso. Pero hay individualización de conductas, porque entonces uno era el autor, el perpetrador, y el otro estaba facilitando o cooperando en la comisión del hecho punible. Y para ambos las penas son diferentes. Pues para ambos, dependiendo del juez, del proceso, pues lógico, puede ser que le atenúe la pena al que estaba solamente facilitando o cooperando la perpetración del delito, porque él no fue el que instigó, él no fue el que amenazó, él no fue el que tuvo la agresión directa contra la víctima, sino fue la otra persona que tenía el arma. Por eso son individualizaciones de conductas necesarias en las actas policiales para poder, ¿qué?, encuadrar ese hecho en un tipo penal. Entonces, por decir, a Pedro Pérez se le va a colocar robo agravado en grado de autor. Y a Marlon Brando, robo agravado en grado de facilitador. ¿Ves lo importante que es adecuar el hecho a ese tipo penal dependiendo de inclusive si hubo forma inacabada o participación accesoria? Y si es una sola persona, pues sí es más fácil, pero igual hay que hacer una individualización de conducta muy bien especificada en el acta policial. Por eso a veces que las actas policiales, perdón, muchas veces se caen, porque no hay una forma centrada, lógica, lineal en la elaboración de la misma. Si hay cadena de custodia, tienen que aportar los datos de los precintos de la cadena de custodia, quién se llevó la evidencia, dónde se encontró la evidencia, cómo se encontró el cadáver, bajo qué forma se encontró, si era un homicidio, si es droga. Todo eso tiene que estar bien especificado en el acta policial. ¿Por qué? Porque cuando la lea el fiscal del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, él es el que va a hacer la adecuación de ese hecho en el tipo penal.
y es el que lo va a presentar al juez de control. Y el juez de control, como conocedor del derecho, es que él va a hacer en ese filtro de verificación si lo que está diciendo y está presentando y está imputando al Ministerio Público se adecua a la norma. ¿Por qué? Porque el fiscal puede decir, imputo a Pedro Pérez por robo agravado, pero en el acta policial, a pesar de que se avistó de que supuestamente fue amenazado con un arma, no hay ningún arma por ningún lado. Ni siquiera hay un avalúo real de un arma o una experticia balística o una experticia mecánica que le dé sustento al acta policial. Sin embargo, el fiscal imputó por robo agravado. ¿Qué debe hacer el juez? Pues efectivamente o sea, no admitir esa calificación y cambiar la calificación a robo propio, o robo impropio, o robo genérico, porque efectivamente no hay un arma. Por eso es tan importante el establecimiento de todos los hechos y la individualización del imputado para encuadrar el hecho en el tipo penal. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos ahora a seguir con los delitos contra las personas. ¿Qué quedamos? La clase pasada vimos en el artículo 405 el homicidio intencional simple, que es el homicidio por excelencia. Vimos el agravado, creo que también vimos el calificado, vimos el concausal, quedamos ahí. Pero antes de pasar al culposo, vamos a hablar del dolo eventual, o el homicidio a título de dolo eventual. Si ustedes ven, tienen en sus manos, en el Código Penal, en ningún lado habla de homicidio intencional a título de dolo eventual. Ajá, pero ¿dónde está? No. Pero es una característica o clasificación dentro del 405, del homicidio intencional. ¿Por qué? Porque el dolo acarrea intención. Netamente, o sea, cuando hablamos de homicidio, homicidio intencional, hay intención, hay dolo directo. Pedro Pérez quería matar a María Ramírez. Efectivamente, cercenó la vida de María Ramírez. Hay homicidio intencional, dolo directo, porque tenía la intención, lo ejecutó, lo consumó y efectivamente cercenó la vida de María. Homicidio intencional simple, dolo directo. ¿Cuándo se genera el dolo eventual? Cuando la persona, teniendo conciencia de su actuar, pudiendo prever una situación riesgosa y sabiendo que con la ejecución de su conducta puede generar la comisión de un hecho delictivo de una naturaleza grave, sigue con su actuación. Por eso es dolo eventual, porque él tiene certeza y prevé la situación ilícita y contraria y antagónica a la ley, ¿verdad? Pero sin embargo sigue su actuar. Hay un menosprecio, en este caso de la vida, y al existir menosprecio de la vida genera la eventualidad y efectivamente pues ocurre el hecho ilícito. Un caso típico, y es el ejemplo más común para que ustedes lo puedan proyectar en sus mentes, cuando juegan a la ruleta rusa y están jugando y tratan de a quemar ropa, pero no la ruleta rusa de que yo misma contra mi arma, sino yo misma disparo a otro y jugando con el arma. Hay una previsión allí de que puede ocurrir una catástrofe. Sin embargo, la persona que ejecutó la maniobra y el juego del azar sigue con su actuar. Sí, puede ser que la otra persona, claro, está consciente que también está, pero el que tiene la intención de haber jugado y haber inducido a la otra persona a seguir con ese juego, pues lógicamente hay dolo eventual, no se puede decir culposo, porque la persona tiene un menosprecio a la vida de la otra y sigue con su actuación. Otro caso típico, los llamados que se asemejan mucho con el culposo. Cuando una persona, estando ebria, maneja a alta velocidad, pasando los límites, y aparte de que está ebria, maneja a alta velocidad, va en contravía. Eso es dolo eventual. Si en el transcurso de su actuación efectivamente genera
la muerte de una persona, no puedo llamarlo homicidio culposo. ¿Por qué? Porque la persona tiene 3 causas o determinantes allí. Iba bajo los efectos de alcohol, conducía a exceso de velocidad, traspasó los límites permitidos por las leyes de tránsito y aparte de eso, iba en contravía. Tiene un total menosprecio de la vida y seguramente y previó que podía ocurrir un hecho catastrófico como pasó y generó la muerte de una persona. No le puedo llamar a eso homicidio culposo, le tengo que llamar homicidio a título de dolo eventual, porque efectivamente previendo la situación que podía ocurrir, siguió con su conducta. ¿Qué debió hacer él? Bueno, esperar desintoxicar su cuerpo, porque producto de las bebidas alcohólicas, pues las personas se sienten héroes, heroínas y demás, porque ahí son estados de desinhibición, todos, o sea, se sienten más libres, sigue con su carro, con su camioneta a alta vía y aparte de eso, pues transgrede las leyes de tránsito. Eso es homicidio a título de dolo eventual. Culposo sería cuando yo, estando más o menos ebria, viendo que está en amarillo y que ya va a llegar la luz roja, le doy otro poquito. Es una infracción de tránsito, es imprudencia, inobservancia de las leyes. Pero yo no estoy en contravía y puede ser que esté un poco, o ni siquiera con bebidas alcohólicas, sino que estoy manejando y que quiero llegar rápido a un sitio y no, me pasé una luz y en ese momento iba un peatón o un motorizado, un ciclista, hay homicidio culposo. Pero ves que los límites entre homicidio a título de dolo eventual y culposo es algo muy, o sea, una línea como muy delgada que tiende a confundirse, pero siempre y cuando usted tenga conciencia de la norma y conozca el caso en realidad, puede efectivamente adecuar un homicidio a título de dolo eventual, un homicidio intencional o un homicidio culposo. Ahora, si hablamos dolo eventual de consecuencias necesarias, ahí opera la intencionalidad, pero es homicidio a título de dolo de consecuencias necesarias o dolo indirecto. ¿Por qué? Los casos típicos, por decir una bomba. Determinada persona quiere cercenarle la vida a X persona. Pero esa persona a quien quiere cercenarle la vida, María, siempre va con otra persona a su lado, en su vehículo, por decir. La persona coloca una bomba en ese vehículo, pero él no quiere matar o cercenar la vida de esa persona acompañante, él quiere de una sola, pero de la casualidad, supongamos, María y Pedro siempre van en el mismo vehículo. Pero él quiere cercenar a María, no a Pedro. Pero sabe que como Pedro siempre está con María, pues lógicamente va a llevar también. Entonces, cercena la vida de María con una bomba, pero a su vez cercena la vida de Pedro como producto de esa bomba. Entonces, eso es dolo indirecto, dolo de consecuencias necesarias. Él no quería matar a Pedro, pero igual lo mató porque estaba con María. Pero es un homicidio intencional con consecuencias necesarias. Pudiera decirse que se puede rebajar en cuanto a Pedro, pero igual es homicidio de consecuencias necesarias. Pero es en el momento de la calificación, como para que efectivamente adecuar ese hecho en un tipo penal previsto en la ley. Que ha habido discusión a nivel doctrinario, que dicen que el homicidio, el dolo eventual no está dentro de la categoría de los delitos y que afecta el principio de legalidad. Eso quedó en desuso. ¿Por qué? Porque eso fue una primera sentencia que emitió la Sala de Casación Penal, posteriormente por interpretación fue a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional sí dijo y de manera vinculante estableció que el dolo eventual era una clasificación dentro del dolo intencional como tal y que como tal no afectaba el principio de legalidad y efectivamente pues podía ser penada una persona por homicidio intencional a título de dolo eventual. Y ustedes pueden bajar y revisar jurisprudencia donde efectivamente está eso establecido. ¿Okay? Ya me quedan 10 minutos, se me va a cortar la comunicación.
Pero quiero que ustedes pues revisen esos parámetros del doble eventual, las decisiones. De hecho, yo cuando estuve de juez, emití una decisión en responsabilidad penal de adolescentes y estaba esa discusión muy sonada en cuanto a la sala de casación penal, y la sala constitucional se pronunció también sobre mi decisión y confirmó mi decisión, porque yo sí dije, yo transformé un homicidio culposo a un homicidio a título de dolo eventual, y bueno, me apelaron, recurrieron y eso llegó hasta la sala, pero la sala efectivamente confirmó mi decisión porque estaba bien. Yo había adecuado ese hecho al dolo eventual y pues se hizo justicia. Ok, otro homicidio rapidito porque ya me va a acabar y esto es muy interesante. El homicidio culposo, ya sabe que es por obrar con imprudencia, con negligencia, con impericia en su profesión, arte, industria o inobservancia de los reglamentos, está establecido en el artículo 409. El preintencional, cuando va más allá de su acción de lo que quería. Él no quería matar, solamente quería pues, lesionar, sin embargo su actuación llevó al cercenamiento o de cercenarle la vida a una persona por la acción que ejecutó. Luego de allí están las lesiones personales que deben repasarlas del 413 al 418, 19, más o menos. Luego están las atenuantes, la complicidad correspectiva, que la complicidad correspectiva es una forma de participación accesoria cuando esto sucede cuando hay motines, ¿no? Muchas personas pues están como autoras intervinientes en un motín, por decir, en las cárceles. Hay bastante fallecimiento de otros reclusos probablemente, y en ese fallecimiento pues no se sabe quién cercenó la vida de esas personas. Se supone que, o se tiene indicios de que alguien fueron los que incentivaron el motín. Entonces, a todos los que están en esa investigación se les acusa por homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, porque no hay certeza de quién fue el autor. Sin embargo, hay certeza de que todos los que están allí participaron en la comisión de ese hecho delictivo. Por eso se llama homicidio en grado de complicidad correspectiva. Y bueno, de ahí en adelante siguen los otros homicidios, el aborto, las clasificaciones que yo a ustedes les indiqué en las actividades. Luego están delitos contra la propiedad, lo que es el robo agravado, robo genérico, robo regatón, robo leve, los secuestros y demás. Bueno, muchachos, ya con esto pues finaliza la clase. Con las actividades que yo les indiqué en el aula virtual, pues prácticamente estaba completo. Toda la programación ya dependía de ustedes efectivamente pues hacer estos procesos de socialización o que se comunicaran conmigo. Fue muy poco, o sea, o nula, mejor dicho, la comunicación de uno que otro. Te agradezco al teniente coronel Cristian Duque, que siempre ha estado más bien pendiente de sus clases, de sus tareas, a pesar de que es un funcionario que trabaja. Es el único en todo caso que se ha comunicado conmigo, pero todos tienen mi número de teléfono y no ha habido esa comunicación. Y por eso han salido mal, porque han salido mal. Y no es la idea es que ustedes aprendan y que cuando tengan dudas, pregunten, porque uno no se las sabe todas. Yo siempre le he dicho, yo no me las sé todas, yo soy una mujer imperfecta. Estoy aquí inclusive estudiando porque cada día quiero superarme y quiero ser mejor ciudadana, principalmente para este hermoso país que tenemos, Venezuela, y mejor persona y mejor docente. Que ustedes puedan aprender un poquito de lo que yo sé, porque yo tampoco me las sé todas, pero quiero todos los días pues formarme para tener esos procesos de socialización, de conocimiento y humanización, ¿no? En estas áreas y más en estos espacios que son pues netamente virtuales, donde necesariamente pues ustedes tienen que hacer procesos autodidactas y tienen que estudiar mucho más, mucho más. Es una responsabilidad más porque es diferente clases presenciales, usted está allí como al tanto y demás, pero esta modalidad, por la misma situación de salud que nos ha llevado, pero que los admiro y que los felicito también de su parte de que sigan estudiando, así sea por esta vía, los lleva o conlleva a que hagan esos procesos de internalización del conocimiento mucho más profundos y de manera individual. Y que si no tienen tiempo para estudiar, bueno, no se copien de los demás.
Hagan las cosas ustedes mismos. Si se equivocan, son ustedes. No hagan equivocar a los demás o se ayuden. No, sí está bien que se ayuden. Yo no tengo problema en eso porque somos seres sociales por naturaleza. Eso es a nivel sociológico, es así. Pero también tienen que ser procesos individuales de internalización de conocimiento. No copiándose a los demás o prestándole a los otros o entre ustedes mismos. No, no. Porque si no, no estamos haciendo nada y no van a aprender. ¿Ok, muchachos? Bueno, un placer. Me quedan 4 minutos. Si hay alguna pregunta. Ajá, que teniente, Cristian. Ajá. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ya licenciado. Buenas Ajá. tardes a los compañeros de estudio. Rapidito, profe, ¿sabe que quería una iniciativa de parte de los que estamos aquí? Yo sé que somos pocos. Ajá. No sé si usted nos podría plantear, ya con su experiencia que tiene, nos puede plantear preguntas en donde podríamos nosotros, no sé, los que estamos aquí en grupo, no sé si lo podía planificar por WhatsApp. Ajá. Y enviar casos en donde podíamos descifrar si es un homicidio culposo, si es un homicidio paraintencional, si son ese tipo de, para calificarlos, ¿no? Es un ejercicio práctico. Nos gustaría como que entrar en eso, pues, una pregunta, bueno, un ciudadano que tenía una pistola, la dejó guardada, pero entonces esa persona descubrió dónde estaba la pistola, se la llevó para la calle, le dijeron que no la utilizara, pero entonces él jugando con la pistola le dio un tiro a la otra persona. Entonces, bueno, más o menos, yo sé que eso ya es un homicidio intencional a dolo eventual, hablándolo así rápido, claro, pero sí más o menos unos ejercicios para nosotros saber si estamos interpretando bien si es un homicidio culposo, si es preterintencional, si es intencional, si es por consecuencias necesarias, como usted lo había dicho, profe. Claro. No sé si sería bueno. ¿Qué me dice usted? Bueno, yo no tengo problema. Hay 2 formas. Una general, que ustedes crean un grupo, me incluyen y yo les hago unos ejercicios para los que quieran aprender. Hay otra, yo tengo un curso ahorita que se llama Producción Jurídica y Gestión de Actuaciones Judiciales en Jurisdicción Ordinaria y Jurisdicción Adolescente. Es un curso de ampliación evaluado. Comienza más o menos como a mediados de noviembre, finales de noviembre. En ese curso yo voy a todo, pero ya de manera más profunda, a que aprendan cómo se califica o cómo se encuadra en un hecho en un tipo, en ese curso. Y también en ese curso hay más de 20 modelos, desde la fase preparatoria hasta la fase de ejecución, y vamos a llegar a la fase recursiva. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener modelos de revisión de medida, modelos de nombramiento de defensor, modelos de actas policiales, van a tener cómo se hace una apelación, un recurso de casación, todo eso. Van a tener más de 20 modelos en las diferentes fases. Eso es un curso. Los invito al que quiera, pues se ponen en contacto conmigo y se inscriben o vienen aquí a la universidad y se inscriben, no hay problema. Creo que cuesta 40, 45 dólares, 50, no estoy muy segura, pero no pasa de 50 dólares. Pero es un curso que dura aproximadamente 2 meses y va a tener todos esos modelos en todas las fases y en jurisdicción ordinaria como en jurisdicción adolescentes. Van a tener modelos de las 2 jurisdicciones. Y la otra vía, entre ustedes mismos, pues bueno, unos 3, 4 casos que yo les puedo pasar vía WhatsApp. Ustedes crean el grupo y yo con gusto envío un caso, ustedes lo adecúan, me lo reenvían y yo lo evalúo, pero claro, lo evalúo como para el ánimo de que ustedes aprendan, no va a tener una calificación así aparte, no, eso ya porque ustedes quieren y porque quieren seguir aprendiendo. Ahí están las 2 vías, ¿ok?